Hola, buenas tardes, me llamo Andrés Quiñones y yo les voy a explicar los primeros dos ejercicios referentes a lo que viene siendo la reacción de Diels-Alder. Antes de empezar directamente con los ejercicios, vamos a recordar un poco respecto a cómo está compuesto una reacción de Diels-Alder. En primera, pues tenemos que forzosamente tener un dieno conjugado, que en sí se podría decir que es una cadena de carbonos que tenga dos dobles enlaces interconjugados, de tal manera que haya un doble enlace, un espacio de un enlace sencillo y otro doble enlace, ¿no? Y después también tenemos un compuesto insaturado, comúnmente denominado dienófilo, como podemos ver en la pantalla, que no necesariamente puede tener un doble enlace. También puede ser incluso un triple enlace, ¿no? Y esto es una simple explicación. La razón de esta reacción es en sí formar ciclohexanos. Y pasemos directamente a los ejercicios, ¿no? Otro detalle que debemos de recordar es respecto a los sustituyentes, ¿no? En el caso de los dienófilos, pues debe de tener sí o sí un sustituyente electroatractor, que los electroatractores se pueden identificar debido a su carga, que generalmente es positiva, y en el caso de los dienos pueden tener electrodonadores, que si bien pueden tener carga negativa, estos tienen electrones para donar. Vamos a empezar con la primera serie de ejercicios. Aquí tenemos tres diferentes ejercicios, los cuales cada uno tiene ciertos detalles que vale la pena revisar y explicar un poco lo que pasa en cada uno. En el primer ejemplo sería más que nada ¿cómo decirlo? Un ejercicio introductorio a la reacción del Diels-Alder. Y pues bueno, ¿no? Vamos a explicar un poco. Aquí tenemos a la izquierda lo que viene siendo el dieno, que como dije anterior está conformado por dos dobles enlaces. Y lo que va a pasar así en sí es que los dos dobles enlaces van a desaparecer y van a generar un doble enlace en medio entre los dos enlaces. Entonces va a dejar en sí un doble enlace, pero en este espacio que tenemos aquí, ¿no? Y a la derecha tenemos el dienófilo acompañado de un ácido carboxílico, que en sí pues no es necesario, no es a la de a fuerza que sea un ácido carboxílico el que esté acompañando al dienófilo, sino que en sí es más un acompañante, ¿no? Y aquí lo que va a reaccionar es este pedazo que tenemos aquí, que es el doble enlace, que lo que va a pasar es que va a desaparecer y va a unirse a los dos carbonos, a los extremos de los dos carbonos que anteriormente estaban formando otros dos dobles enlaces en el ionófilo, generando de esta manera el siguiente compuesto. Aquí lo tengo preparado. Permítanme tantito. Aquí. Que como dije anteriormente, una manera sencilla de generar un ciclohexano. Aquí tenemos lo que viene siendo en el pasado, esto era el dienófilo, generó aquí un doble enlace en medio y aquí estaban los dos dobles enlaces del dienófilo y lo que viene siendo el dieno, me confundí aquí, este es el dieno y aquí están los dos dobles enlaces y en medio se generó el doble enlace. Y acá esto en sí es el dienófilo. Entonces, como vemos, esto es lo mismo que esto. Y lo único que pasó es que desapareció el doble enlace y se unió al dieno en los dos extremos del carbono que anteriormente estaban realizando los dos dobles enlaces, ¿no?, del dieno. En el segundo ejercicio hay dos casos, dos aspectos que serían bueno analizar. El primero es que aquí a la izquierda tenemos el dieno, que como dije anteriormente está conformado por dos dobles enlaces, y el detalle aquí es que pues no hay un enlace que esté conectando a los dos dienos que sean conjugados. Entonces no es como que vayan a desaparecer y vayan a generar el doble enlace aquí, eso no sucede, sino que lo que va a pasar es que se va a pasar lo mismo que acá, solo que aquí
en el espacio que está entre los dos dobles enlaces va a dejar un enlace sencillo, cerrando así el ciclo y generando un hexano. Y en sí el lienófilo, lo que va a pasar, al igual que acá, va a quitar un solo enlace del triple enlace que está aquí, dejando un doble enlace en medio. Y los dos sustituyentes, que aquí pues el hidrógeno generalmente no se pone, pero por razones didácticas yo lo pongo. Y lo que va a pasar es que en los dos extremos, los dos carbonos, que recordemos que aunque parezca que esté totalmente recto, aquí hay dos carbonos, van a unirse a los dos extremos de los carbonos que anteriormente tenían los dos dobles enlaces. No, ojo, detalle aquí, no se van a unir a estos dos carbonos. Lo que va a pasar en sí es que esta parte del ciclo hexano, lo que va a pasar es que se va a levantar, como dije, como quien dice así, un tapete. Vas a levantar el tapete y vas a meter por debajo el lienófilo y se va a unir a estos dos carbonos. Entonces, ¿cómo decirlo? No se va a unir aquí, sino que se va a unir acá, generando así el siguiente compuesto que tengo aquí. Permítanme, una vez más. Ya lo tengo totalmente preparado aquí. Entonces, aquí tenemos el dieno, que es en sí esta parte de aquí. Aquí tenemos incluso que es un hexágono. Este enlace sencillo fue generado por los dos dienófilos que estaban anteriormente en esta parte. Y el puente que les dije, que en sí, imaginemos, una manera de imaginarlo, diría yo, que es como un lago. Es un pequeño laguito con un puente en medio, ¿no? Voy a poner ahí una imagen en edición para darles una pequeña referencia. Y acá, esto es el anterior dienófilo, que pues aquí no puse el hidrógeno porque en sí no es necesario. Pero como dije, el triple enlace pasó a ser un doble enlace y por consecuente le dio la oportunidad de unirse aquí a los dos carbonos que anteriormente estaban generando los dos dobles enlaces, ¿no? Y pasando ya al último ejercicio, aquí el único detalle que encuentro yo es que ahora no tenemos un ciclo hexano y no se ha generado un ciclo hexano en cuanto al dienófilo, sino que aquí tenemos un ciclo de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y el único detalle, lo único que va a cambiar es que en el puente del anterior que les dije, aquí, el puentecito, no va a estar conformado por dos carbonos, sino por uno nomás. Es generando así como una pirámide, ¿no? En medio del ciclo hexano. Y aquí, pues este dienófilo es lo mismo que este, nomás que aquí pues está escrito de manera más completa y aquí está resumida. Y va a generar el siguiente compuesto. Permítanme. Aquí lo tengo, perfecto, ¿no? Entonces, como dije, como en las reacciones de Diels-Alder, va a generar un enlace. Si ya hay un enlace sencillo, aquí, pues va a generar un doble enlace. Pero si no lo hay, pues va a generar un enlace sencillo. Entonces de esta manera aquí va a generar un doble enlace y va a hacer como el puentecito, que en este caso pues yo lo puse así como pude. Y en este caso queda con un solo carbono, generando así como un tipo pirámide, diría yo. Y aquí está el dienófilo acompañado de su respectivo sustituyente. Y eso sería todo respecto a la primera serie de ejercicios. Vamos a continuar con la segunda tanda de ejercicios de Diels-Alder. Bueno, para hacer más fluido el video, no vamos a repetir conceptos que ya hemos usado anteriormente, o sea, ciertos detalles que ya vimos en los ejercicios anteriores, sino que ahora vamos a centrarnos más que nada en la estereoquímica, que aquí es algo que afecta bastante en cuanto a la parte del dienófilo que se va a unir con el dieno, ¿no? Bueno, en este caso pues empezamos con el primero, con el ejercicio A. Aquí tenemos un dieno, que pues es un dieno normal, así, no tiene no tiene ningún detalle ahí, simplemente que se va a generar el doble enlace aquí en medio, y aquí el dienófilo está en posición trans. Entonces lo que va a pasar
es que no es como que este ácido carboxílico se va a mover hacia arriba y se va a poner así recto, sino que lo que va a pasar de manera molecular es que un carbono se va a poner hacia arriba y el otro se va a poner hacia abajo. Y dirás tú, bueno, entonces ¿cómo plasmo eso de manera escrita? O sea, ¿cómo lo pongo de manera gráfica sin tener que hacer un dibujo detallado en 3D de cómo están yendo los carbonos y los enlaces, etcétera? Pues bueno, cuando se pone un carbono más que nada en cis o en trans, lo que se suele hacer es utilizar triángulos en vez de líneas. Cuando hay un triángulo totalmente con color sólido y un triángulo con rayas, se refiere a que están en posición trans. Y generalmente cuando los dos están del mismo color están en posición cis, ¿no? Entonces, empecemos con el primer ejercicio. Aquí lo que va a pasar es que pues, se va a generar el puentecito anteriormente dicho y estos dos ácidos carboxílicos se van a poner en posición trans, generando el siguiente compuesto, como lo vemos aquí. Espérenme. Aquí está el primero. Aquí lo podemos ver, pues los triángulos que anteriormente dije. Lo hice a como pude, a como me permitió la plataforma. Y pasemos al B. Aquí pues va a pasar exactamente lo mismo, solo que ahora lo que va a pasar es que va a estar en posición cis. Los dos, tanto los dos sustituyentes van a estar del mismo lado y por ende van a tener los triangulitos, que en este caso pues representan enlaces en realidad. Van a estar del mismo color o más que nada diría yo el del mismo patrón. Van a estar los dos van a estar con triángulos totalmente negros, como lo podemos ver aquí. Espérenme. Aquí. Y en este caso va a pasar más que lo mismo. Aquí el dienófilo va a estar va a poner los sustituyentes en posición cis. Pero acá lo que va a pasar es que aquí hay un detalle que tal vez puede ser nuevo, y es que hay un enlace, el doble enlace está en posición cis, trans más bien. Entonces lo que va a pasar es muy sencillo, simplemente al momento de aplicar calor dentro de la reacción, en sí pues les das la oportunidad de todos los enlaces, de todos los carbonos, pues moverse un poco más, ya que pues eso en sí están en modo de excitación. Entonces lo que va a pasar es que los dos dobles enlaces va a ser lo mismo que en el caso de arriba y en el A y el B, que van a formar un doble enlace aquí en medio y esto se va a rotar dejando los sustituyentes hacia atrás, de manera ¿cómo decirlo? Que no se estorben entre sí. Entonces va a generar el siguiente producto. Espérenme. Aquí lo tengo. Aquí está. Aquí podemos ver, esto en sí son los dos sustituyentes del dienófilo que hablamos o sea, de esto. Esta partecita de acá es esto y esta partecita de acá es esto, lo otro. Y acá a la izquierda tenemos los dos sustituyentes anteriores de lo que viene siendo el dieno, ¿no? Y bueno, pasemos ahora a la última parte, ya para terminar respecto a la reacción del Diels-Alder. Encontré esta imagen en internet que, si bien no tiene que ver mucho con los ejercicios, sí me gustaría compartirla para darles una mejor idea respecto a cómo se ve un compuesto cis y un compuesto trans. En la primera parte, aquí podemos ver los dos dedos con los pulgares hacia arriba, que la parte del medio en sí se podría decir que es como el enlace y los pulgares son los sustituyentes. Entonces, si los dos sustituyentes, estamos hablando de los dos sustituyentes más de mayor tamaño, de mayor volumen, no, en este caso, si nomás hay hidrógenos, pues no existe pues cis ni trans. Pero en este caso,
Los dos sustituyentes más grandes están del mismo lado, por ende pues se podría decir que están uno enfrente del otro. Y en el trans es completamente lo contrario. Si pones una mano con el pulgar arriba y el otro pulgar abajo, pues están de lados opuestos. Nomás hacer una pausa aquí para aclarar esto. Y bueno, continuamos con la última parte. Bueno, vamos a terminar los 3 últimos ejercicios de la segunda tanda de reacciones de Diels-Alder. Aquí vamos a entrar en nuevos conceptos que diría yo que son importantes a la hora de realizar este tipo de reacciones. En primera tenemos que tener en cuenta lo que es una posición endo y exo a la hora de colocar los sustituyentes. En sí, en pocas palabras, ya como yo lo entendí, la posición endo y exo es referente a cómo están posicionados el hidrógeno y el sustituyente. Por ejemplo, en el primer caso aquí, permítanme, aquí en el primer caso tenemos un dieno normal y corriente. Pues lo normal sería que el nuevo enlace, o sea el doble enlace, se formara aquí, en esta pequeña zona entre los dos dobles enlaces, y aquí tenemos el dienófilo, ¿no? Entonces aquí lo que va a pasar, de hecho, es que esta parte, estamos recordando que aquí hay 2 hidrógenos a cada lado, pues los hidrógenos van a quedar por encima y este dienófilo va a quedar por la parte de abajo, de esta manera. A ver, permítanme. Aquí está, lo dibujé de una manera 3D, a como me lo permitió la plataforma. Entonces aquí vemos que tenemos el hidrógeno, los 2 hidrógenos que están ahí pero que no se dibujan. Es muy raro ver que un hidrógeno se dibuje y es más que nada por fines académicos o para educar. Y aquí tenemos todo lo que viene siendo el dienófilo que le añadimos al dieno. Entonces, como vemos aquí, esta sería la posición endo, que en sí es la más favorecida debido a que esta reacción está hecha en temperaturas muy bajas y pues en sí queda abajo del hidrógeno. En el segundo caso tenemos otra peculiaridad. Ya pasamos al ejercicio E. Aquí vemos el dieno, que si bien está en posición trans, se sabe que con un mínimo de calor, pues se puede colocar en posición cis para que se realice la reacción. Y aquí tenemos el dienófilo unido a 2 cianuros. Y aquí el detalle es que no hay hidrógenos. Entonces en sí no existe una posición endo o exo, ya que pues es la misma, no va a haber un hidrógeno que se coloque arriba o se coloque abajo, dejando en sí el siguiente compuesto. Aquí vemos que, recordando que se consume un enlace del triple enlace, dejando aquí un doble enlace, y aquí están los 2 sustituyentes de anteriores del dienófilo, y aquí habría otra cosa, otro aspecto que tendríamos que ver, que en ciertos casos cuando solamente hay un sustituyente en el dienófilo, pues se puede ir a este carbono o a este carbono dependiendo de cuál esté, pero en este caso da completamente lo mismo, ya que pues hay 2 en cada lado y es simétrico. En casos asimétricos ahí sí se tendría que ver más a profundidad. Y para finalizar, aquí tenemos el mismo caso en el caso del dienófilo. Aquí no hay hidrógenos que se puedan poner en posición endo o exo, por ende pues simplemente se va a poner de esta manera sin tenerlo que poner de manera en 3D y aclarar que los hidrógenos irán arriba o irán abajo, sino que aquí lo que creo que va a cambiar, según yo, es en el caso del dieno, ya que acá estos van a ser los que sí van a estar en posición endo, ya que aquí de hecho sí hay hidrógenos que sí pueden colocarse ahí arriba. Entonces va a quedar de la siguiente manera. En este caso no lo hice en 3D por la dificultad que se me da con esta plataforma, pero espero y que se hayan dado una idea de más o menos cómo sería el compuesto.
Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero haber explicado de la mejor manera y cualquier detalle o problema o cosa mal que haya dicho. Espero y me lo hagan saber y muchas gracias. Pasaremos con mis compañeras que les van a explicar otros ejercicios respecto a otros temas vistos en la sesión.